En el funeral de mi marido, Miguel me puso la mano en el hombro y me susurró: «Mamá, ya no tienes que preocuparte por nada». Sofía me sirvió agua con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 20 minutos después, el mundo se volvió borroso y tuve que correr al baño donde escuché algo que me heló la sangre. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete para más historias. Mi nombre es Carmen Esperanza Vázquez, y si me permites, te voy a contar cómo descubrí en el peor día de mi vida que mi único hijo planeaba robarme todo lo que me quedaba. Pero primero, déjame explicarte cómo llegué hasta ese baño donde mi mundo cambió para siempre. El día que enterré a Roberto, mi marido de 30 años, pensé que lo peor ya había pasado. Qué equivocada estaba. Mientras veía cómo bajaban el ataúd a la tierra, sentí que enterraba también la última persona que realmente me amaba en este mundo. Roberto había sido mi compañero, mi mejor amigo, mi confidente. Ahora, a los 52 años, me quedaba sola con un hijo que hacía meses que me trataba como si fuera un estorbo. Miguel había llegado esa mañana con Sofía, su esposa de 2 años, para ayudarme con los preparativos finales. Qué considerados, ¿verdad? Especialmente considerando que habían desaparecido durante las 3 semanas que Roberto estuvo agonizando en el hospital. Siempre tenían excusas: trabajo, compromisos, el tráfico. Pero para el funeral, ahí estaban, vestidos de negro y actuando como los hijos perfectos. «Mamá», me había dicho Miguel mientras me abrazaba en la entrada de la funeraria, «sé que esto es muy difícil para ti, pero quiero que sepas que Sofía y yo estamos aquí para todo lo que necesites». Su voz sonaba sincera, pero algo en sus ojos me incomodaba. Era la misma mirada que tenía cuando era niño y había roto algo, esa mezcla de culpa y cálculo para evitar el castigo. Sofía, por su parte, no había parado de revolotear a mi alrededor como una mariposa nerviosa. «Doña Carmen, ¿ya comió algo? ¿Necesita que la ayude con algo? ¿Le traigo agua?». Tanta atención repentina de una mujer que normalmente me saludaba con apenas un movimiento de cabeza me resultaba sospechosa. Pero claro, yo estaba de luto. Seguramente mi mente me jugaba malas pasadas. La ceremonia fue hermosa. Roberto habría estado orgulloso. Sus compañeros de trabajo de la fábrica vinieron a despedirse, algunos llorando de verdad. Nuestros vecinos de toda la vida estaban ahí, los amigos de la iglesia, hasta la señora García, que nunca le había dirigido la palabra a Roberto, pero que no se perdía un funeral en el barrio. Todos me abrazaban, me daban el pésame, me decían lo buen hombre que había sido mi Roberto. Y tenían razón. Roberto había sido un hombre excepcional, trabajador, honesto, devoto. Durante 30 años había sido el proveedor perfecto. Nunca faltó dinero en casa, nunca faltó amor. Había ahorrado cada peso con la disciplina de un militar, siempre pensando en nuestro futuro, en que yo estuviera protegida si algo le pasaba. «Carmen», me decía siempre, «cuando yo no esté, quiero que vivas como una reina. Para eso he trabajado toda mi vida». Qué irónico que el día de su funeral yo estuviera a punto de descubrir que alguien tenía otros planes para esa herencia. Durante el velorio noté algo extraño. Miguel y Sofía se la pasaban susurrándose cosas al oído, mirándome de reojo, intercambiando gestos que no entendía. Cada vez que me acercaba a ellos, cambiaban de tema bruscamente o se separaban como si hubieran estado discutiendo algo secreto. También noté que Sofía me observaba constantemente, especialmente cuando bebía el agua que ella misma se había encargado de servirme. «Está muy atenta conmigo hoy», pensé. «Qué raro. Normalmente actúa como si yo fuera invisible». A medida que pasaban las horas, empecé a sentirme mareada. Al principio lo atribuí al estrés, al dolor, a no haber comido bien en días. Pero la sensación empeoraba. Tenía la boca seca, las manos me temblaban ligeramente, y una extraña somnolencia me invadía en oleadas. Era como si el mundo se volviera cada vez más lejano, más difuso. «¿Se siente bien, doña Carmen?», me preguntó Sofía con esa voz dulce que ahora me parecía falsa. «Se ve un poco pálida. ¿Quiere que le traiga más agua?». Más agua. Siempre más agua. Había tomado al menos 4 vasos desde la mañana, todos servidos por las solícitas manos de mi nuera. Cuando llegó el momento de ir al cementerio, apenas podía mantenerme en pie.
Miguel me sostuvo del brazo con una firmeza que me pareció más controladora que protectora. Tranquila, mamá. Solo un poco más y esto habrá terminado, me susurró. Sus palabras, que debían ser de consuelo, me sonaron amenazantes. En el cementerio, mientras el padre González decía las últimas oraciones y echaban tierra sobre el ataúd de Roberto, sentí que mis piernas flaqueaban. El mundo se balanceaba como si estuviera en un barco en alta mar. Tenía náuseas, la visión borrosa y una urgente necesidad de sentarme antes de desmayarme. «Necesito ir al baño», le dije a Miguel, agarrándome de su brazo. «¿Estás segura de que puedes caminar sola?», me preguntó, pero algo en su tono me hizo sospechar que prefería que no pudiera. «Estoy bien», mentí, dirigiéndome hacia los baños del cementerio con pasos inestables. Ese fue el momento en que mi vida cambió para siempre, porque en ese baño, mareada y confundida, iba a escuchar una conversación que me revelaría la verdadera naturaleza de las personas en las que más confiaba. Los baños del cementerio San Rafael están divididos por una pared delgada que no llega hasta el techo. Mientras me sujetaba del lavabo, tratando de recuperar el equilibrio, escuché voces familiares en el baño de al lado. Miguel y Sofía habían entrado sin darse cuenta de que yo estaba ahí. «¿Cuánto le echaste?». La voz de Miguel sonaba ansiosa. «Lo suficiente para que esté desorientada, pero no tanto como para que se desmaye aquí», respondió Sofía con una frialdad que me heló la sangre. «En 1 hora más estará completamente confundida. Será perfecto para lo que tenemos que hacer». Me quedé paralizada. ¿Echarme qué? ¿Confundida para qué? Pero, ¿y si se da cuenta de algo?, insistió Miguel. «Mi mamá no es tonta, Sofía. Si sospecha, no va a sospechar nada». Lo interrumpió mi nuera con una seguridad que me aterró. «Para cuando lleguemos a la casa, va a estar tan mareada que va a parecer que el shock del funeral la afectó. Ahí es cuando llamamos al doctor Morales y le decimos que está teniendo un episodio psicótico, que está viendo cosas, diciendo incoherencias. ¿Y él va a firmar los papeles? Por la cantidad que le vamos a pagar, va a firmar lo que le pongamos enfrente. Incapacidad mental completa. En 2 días tenemos la tutela legal y acceso completo a las cuentas bancarias de tu mamá». Las piernas me fallaron y tuve que agarrarme del lavabo para no caer. Mis propios hijo y nuera me habían drogado en el funeral de mi marido. Mientras yo lloraba al amor de mi vida, ellos estaban ejecutando un plan para robarme todo lo que Roberto había trabajado para dejarme. «¿Y después qué?», preguntó Miguel. Su voz sonaba menos segura ahora. «Después la internamos en ese lugar que te mostré», respondió Sofía con naturalidad, como si estuviera hablando del clima. «San José de la Montaña. Es perfecto, está lejos, no acepta visitas sin autorización de la familia y es barato. Con lo que ahorremos ahí, tendremos dinero para la casa nueva que queremos». La casa nueva. Mientras planeaban encerrarme en un psiquiátrico con el dinero de Roberto, ya estaban soñando en qué gastarse mi herencia. «Pero mamá siempre ha sido tan independiente», dijo Miguel, y por un segundo pensé que tal vez tenía dudas, que tal vez quedaba algo del niño que yo había criado. «Por eso mismo, Miguel, ¿tú crees que ella va a querer vivir con nosotros? ¿Tú crees que va a aceptar que manejemos su dinero? Tu mamá es terca como una mula. Si no actuamos ahora, se va a gastar todo en tonterías y no va a quedar nada para nosotros». «Tienes razón», suspiró Miguel. «Además, ella ya vivió su vida, ya tuvo su tiempo con papá, ahora nos toca a nosotros». «Exactamente. Y piénsalo, Miguel, ella va a estar bien cuidada en San José. No es como si la fuéramos a abandonar en la calle. Es una solución que beneficia a todos. Una solución que beneficia a todos. Drogarme, declararme loca, robarme mi dinero y encerrarme en un psiquiátrico para que no los moleste mientras disfrutan de la herencia de Roberto era, según mi nuera, una solución que me beneficiaba». «¿Y si algo sale mal?», preguntó Miguel. «Nada va a salir mal. Yo me encargué de todo. Mañana temprano viene el doctor Morales a examinarla. Con las drogas que lleva en el sistema y la actuación correcta, va a parecer que perdió la razón por el shock del funeral. 2 días después tenemos todos los papeles legales. 1 semana después, está internada. 1 mes después, estamos en nuestra casa nueva». Todo estaba planeado al detalle. Mientras yo había estado llorando la muerte de mi marido, ellos habían estado organizando mi destrucción. Escuché el sonido de la puerta del baño de al lado abriéndose. «Vamos», dijo Sofía.
Ya debe estar empezando a hacer efecto. Hay que volver antes de que alguien note que estamos tardando mucho. Sus pasos se alejaron, dejándome sola con el horror de lo que acababa de descubrir. Me miré al espejo y vi a una mujer de 52 años con el cabello gris perfectamente peinado para el funeral, vestida de negro, con los ojos rojos del llanto pero ahora también brillando con algo más. Furia. Claro que me sentía mareada. Claro que tenía náuseas. No era el dolor por la muerte de Roberto. Era lo que mi propia nuera me había echado en el agua para incapacitarme. Pero ahí estaba su error. Había calculado mal la dosis. O tal vez yo tenía más resistencia de la que esperaba. En lugar de dejarme completamente confundida, las drogas solo me habían dado el tiempo suficiente para escuchar su plan completo. Ahora tenía una decisión que tomar. Podía salir de ese baño, confrontarlos y denunciar todo. Pero ¿quién me iba a creer? Una viuda recién drogada acusando a su hijo y nuera de conspiración. Con los químicos en mi sangre y el estado emocional en el que estaba, probablemente terminarían internándome esa misma noche. O podía ser más inteligente que ellos. Roberto siempre decía que yo era la mujer más astuta que había conocido. Carmen, me decía, tú siempre encuentras la forma de resolver los problemas. Por eso me enamoré de ti. Era hora de demostrar que tenía razón. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Salí del baño caminando lentamente, fingiendo que la droga me estaba afectando más de lo que realmente me afectaba. Miguel y Sofía estaban esperándome junto a la tumba de Roberto, con expresiones de preocupación que ahora sabía que eran completamente falsas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Miguel, sosteniéndome del brazo. «Te ves muy pálida». «Me siento un poco mareada», dije con voz débil. «Creo que necesito irme a casa a descansar». «Por supuesto», dijo Sofía rápidamente. «Nosotros te llevamos. No debes manejar en este estado». Claro que no debía manejar. Era exactamente lo que querían. Tenerme bajo su control, indefensa, dependiente de ellos. «Gracias, mijos», les dije, usando ese tono dulce que había perfeccionado durante décadas de ser madre. «No sé qué haría sin ustedes». Mientras caminábamos hacia el auto, mi mente trabajaba a velocidad. Tenía tal vez 1 hora antes de que las drogas hicieran efecto completo. 1 hora para salvar mi vida, mi libertad y la herencia que Roberto había trabajado tanto para asegurarme. 1 hora para convertir a los cazadores en cazados. El viaje a casa duró exactamente 17 minutos. Lo sé porque estuve contando cada segundo, calculando cuánto tiempo tenía antes de que el plan de Miguel y Sofía se pusiera en marcha. Durante el trayecto, fingí que el mareo empeoraba, dejando que mi cabeza se recostara contra la ventana del auto mientras escuchaba sus conversaciones susurradas en el asiento delantero. «¿Crees que deberíamos llamar al doctor ahora?», preguntó Miguel en voz baja. «No, todavía no. Esperemos a que lleguemos a la casa. Ahí va a ser más convincente», respondió Sofía, mirándome por el espejo retrovisor para asegurarse de que yo parecía suficientemente afectada. ¡Qué considerados! Querían asegurarse de que su pequeño teatro fuera creíble. Cuando llegamos a la casa que Roberto y yo habíamos comprado hace 15 años, donde habíamos planeado envejecer juntos, donde él había muerto en nuestra cama apenas 1 semana antes, sentí una mezcla de rabia y determinación que me dio fuerzas renovadas. Esta era mi casa, mi vida, mi dinero, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me iba a quitar lo que Roberto había trabajado para darme. «Ven, mamá, te ayudo a subir», dijo Miguel, sosteniéndome como si fuera una anciana frágil. Tenía 52 años, no 92, pero aparentemente para ellos yo ya era una carga inútil que había que manejar. Una vez dentro, me dejé caer en el sofá de la sala, el mismo sofá donde Roberto y yo habíamos pasado miles de tardes viendo novelas y hablando de nuestros planes para el futuro. Sofía inmediatamente se dirigió a la cocina. «Le voy a preparar un té», anunció. «Algo que la ayude a relajarse». «Claro. Más droga disfrazada de bondad». «Eres muy amable, mija», le dije con voz temblorosa, «pero creo que solo necesito descansar un poco». «Nonsense», insistió Sofía. «Un té caliente le va a hacer bien. Usted no se preocupe por nada. Nosotros nos encargamos de todo». Mientras ella preparaba lo que seguramente sería otra dosis de whatever me habían dado en el funeral,
Miguel se sentó a mi lado con esa expresión de falsa preocupación que ahora reconocía por lo que realmente era. Mamá, Sofía y yo hemos estado hablando, comenzó. Creemos que no deberías estar sola en esta casa tan grande, especialmente ahora que papá ya no está. ¿Ah, sí? Dije, fingiendo confusión. Pero esta es mi casa, Miguel. Aquí están todos mis recuerdos con tu papá. Lo sé, dijo rápidamente. Pero piénsalo. Esta casa es muy grande para una persona sola, muy costosa de mantener, y tú no estás acostumbrada a manejar las finanzas por tu cuenta. Ahí estaba, el primer paso de su plan. Convencerme de que era incompetente para manejar mi propia vida. Tu papá siempre se encargó de todo, continué, interpretando el papel de la viuda desamparada que ellos esperaban que fuera. No sé ni siquiera en qué banco tenemos las cuentas. Vi cómo los ojos de Miguel se iluminaron. Era exactamente lo que quería escuchar. Exactamente por eso, mamá. Por eso Sofía y yo pensamos que lo mejor sería que vinieras a vivir con nosotros, al menos por un tiempo, hasta que te sientas mejor. Vivir con ellos, en su departamento de una habitación donde dormirían plácidamente sobre mi dinero mientras yo me convertía en la suegra estorbosa que toleraban por conveniencia. No quiero ser una molestia, dije débilmente. Nunca serías una molestia, mintió Miguel con entusiasmo. Somos familia. La familia se cuida entre sí. Sofía regresó de la cocina con una taza humeante que olía a manzanilla y algo más que no pude identificar. Algo químico, medicinal. Aquí tiene. Doña Carmen, dijo, extendiéndome la taza con esa sonrisa que ahora sabía que ocultaba veneno. Esto la va a ayudar a sentirse mejor. Gracias, mija, dije, tomando la taza pero sin beber. Eres tan considerada conmigo. No sé qué haría sin ustedes dos. Nosotros siempre vamos a estar aquí para usted, dijo Sofía sentándose en el otro lado del sofá. ¿Verdad, Miguel? Por supuesto, confirmó mi hijo. Mamá, hay algo más de lo que queremos hablar contigo. Sobre papá, ¿él alguna vez te dijo dónde guardaba los papeles importantes? Los papeles importantes, la herencia, el testamento, las pólizas de seguro. Todo lo que Roberto había organizado meticulosamente para asegurar mi futuro. Creo que están en su escritorio, dije vagamente, pero no estoy segura de qué papeles son importantes. No te preocupes, dijo Miguel rápidamente. Nosotros te podemos ayudar con eso. Podemos revisar todo y asegurarnos de que esté en orden. ¡Qué generosos! Revisarían todo y se asegurarían de que esté en orden. Su orden. Miguel tiene mucha experiencia con estos temas, añadió Sofía. Él puede encargarse de todas las cosas legales mientras usted se recupera. ¿Tú sabes de cosas legales? Le pregunté a mi hijo fingiendo sorpresa. Bueno, algo sé, dijo, inflando el pecho. Y tengo amigos que me pueden ayudar si es necesario. Amigos como el doctor Morales, que estaría dispuesto a firmar papeles de incapacidad mental por dinero. Tómese el té, doña Carmen, insistió Sofía. ¿Se le va a enfriar? Sí, dije, llevándome la taza a los labios pero sin beber. Solo estoy procesando todo lo que me están diciendo. Son tantas cosas. Era cierto. Eran muchas cosas. Estaba procesando que mi único hijo había decidido que yo ya no merecía vivir mi propia vida, que mi nuera me veía como un obstáculo entre ella y mi dinero, que habían planeado mi destrucción mientras yo lloraba a mi marido. Pero también estaba procesando algo más. ¿Cómo iba a destruirlos a ellos? Creo, dije lentamente, que necesito acostarme un rato. Todo esto ha sido muy abrumador. Por supuesto, mamá, dijo Miguel, levantándose inmediatamente. ¿Quieres que te ayude a subir? No, dije, tambaleándome al ponerme en pie. Puedo sola. Solo déjenme descansar un poco. Mientras subía las escaleras lentamente, fingiendo que cada paso me costaba trabajo, los escuché susurrar en la sala. ¿Crees que bebió suficiente del té?, preguntó Sofía. No lo sé. Tal vez deberíamos esperar un poco más antes de llamar al doctor. Es mejor asegurarse. No queremos que esté demasiado coherente cuando él llegue. Llegué a mi habitación, la habitación que había compartido con Roberto durante 15 años, y cerré la puerta. Inmediatamente me dirigí al baño y me obligué a vomitar todo lo que tenía en el estómago. No sabía exactamente qué me habían dado, pero mientras menos tuviera en mi sistema, mejor. Después me lavé los dientes, me eché agua fría en la cara, y por primera vez en horas, mi mente se aclaró completamente. La droga estaba perdiendo efecto,
y mi rabia se había convertido en algo mucho más peligroso. Un plan. Me dirigí al escritorio de Roberto y saqué la llave que él guardaba escondida detrás de su foto. La llave de la caja fuerte que Miguel y Sofía ni siquiera sabían que existía. Ahí estaban todos los documentos realmente importantes. Copias del testamento, las pólizas de seguros, los números de las cuentas bancarias y algo que Roberto había preparado en secreto después de su diagnóstico de cáncer. Una grabadora digital que había dejado con instrucciones específicas para mí. La encendí y escuché la voz de mi marido llenando la habitación. Carmen, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy contigo. Y si lo estás escuchando desde este escritorio, significa que algo está mal. Muy mal. Porque yo te enseñé dónde está esta grabadora solo para emergencias. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Incluso después de muerto, Roberto seguía cuidándome. En esta caja están todas las herramientas que necesitas para protegerte. Números de teléfono, copias de documentos, contactos de abogados. Y más importante, Carmen, los números de las cuentas que solo tú conoces. Las cuentas que abría tu nombre sin que nadie más lo supiera. Roberto había preparado un plan de escape. Un plan para protegerme de exactamente lo que estaba pasando ahora. Carmen, tú siempre has sido más fuerte de lo que crees. Y si alguien está tratando de lastimarte, quiero que uses todo lo que está en esta caja para defenderte. No tengas piedad, mi amor. Protégete como yo ya no puedo hacerlo. Saqué todo el contenido de la caja. Documentos, tarjetas bancarias, números de teléfono y una carta sellada que decía «Abrir solo en emergencia». Era hora de abrir esa carta. Y era hora de que Miguel y Sofía descubrieran que habían escogido a la víctima equivocada. La carta de Roberto contenía información que me dejó sin aliento. Durante los últimos meses de su vida, mientras yo creía que estaba luchando solo contra el cáncer, él había estado luchando contra algo más. Sus sospechas sobre Miguel y Sofía. Carmen, decía la carta en su letra cuidadosa, si estás leyendo esto, es porque mis peores temores se han hecho realidad. Hace 3 meses, Miguel me pidió que le prestara dinero para invertir en un negocio. Cuando le dije que no, vi algo en sus ojos que me asustó. No era decepción, era rabia, como si sintiera que tenía derecho a nuestro dinero. Continué leyendo con el corazón acelerado. Desde entonces he estado investigando discretamente. Contraté un detective privado, Ramón Guerrero. Su número está en esta caja. Lo que descubrió me rompió el corazón. Miguel y Sofía tienen deudas enormes que nos han ocultado. Tarjetas de crédito, préstamos, incluso deben dinero a gente peligrosa. Están desesperados por dinero, Carmen. Y personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Mis manos temblaron mientras leía la parte final. He puesto la mayoría de nuestro dinero en cuentas que solo están a tu nombre. Carmen, Miguel aparece como beneficiario en mi testamento, pero solo de una cantidad pequeña. Lo demás es tuyo, para que vivas con dignidad el resto de tu vida. Pero si Miguel trata de lastimarte, si trata de quitarte lo que es tuyo, usa toda esta información para detenerlo. Eres más fuerte de lo que sabes. Mi amor, demuéstraselo. Roberto sabía. Había sabido que esto iba a pasar y me había preparado para enfrentarlo. Saqué mi teléfono y marqué el número del detective Ramón Guerrero. Respondió al segundo timbre. Detective Guerrero. Habla Carmen Vázquez, la viuda de Roberto. Señora Vázquez. Su voz era seria pero gentil. Esperaba su llamada. Lamento mucho su pérdida. Roberto era un buen hombre. Gracias. Detective, creo que estoy en la situación que Roberto temía. ¿Su hijo está tratando de tomar control de sus finanzas? Peor. Me drogaron en el funeral y escuché que planean declararme incompetente mentalmente para internarme y robarse mi dinero. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Señora Carmen, ¿está en casa ahora? ¿Ellos están con usted? Sí, están abajo esperando a que las drogas hagan efecto para llamar a un doctor corrupto que declare que perdí la razón. Escúcheme muy cuidadosamente, dijo Guerrero. ¿Puede fingir que está más confundida de lo que realmente está? Sí, eso estoy haciendo. Perfecto. Necesito que siga fingiendo mientras yo me dirijo hacia allá con una cámara. Tengo pruebas de todas las deudas de su hijo y su esposa, pero si podemos grabar una confesión de lo que han hecho hoy... Entiendo, dije, sintiendo que el plan se formaba en mi mente.
Una cosa más. Señora Carmen, ¿tiene forma de grabar audio desde donde está? Miré mi teléfono. Sí, puedo usar mi celular. Excelente. Grabe todo lo que pueda. Y señora Carmen, sea cuidadosa. Si están tan desesperados como creo, podrían ser peligrosos si se sienten acorralados. Colgué y me preparé para la actuación de mi vida. Bajé las escaleras haciendo ruido, como si estuviera perdiendo el equilibrio, y me desplomé en el sofá con un gemido exagerado. «Mamá, ¿estás bien?» Miguel corrió hacia mí. «Me siento muy mal», dije, dejando que mi voz sonara pastosa. «Todo da vueltas. No entiendo qué me pasa». Miguel y Sofía intercambiaron miradas de satisfacción. «Creo que es el shock del funeral», dijo Sofía. «Es normal, doña Carmen. A veces, el cerebro no puede procesar tanta tristeza de golpe. Qué conveniente explicación para los efectos de las drogas que me habían dado». «Miguel», dije, agarrándome la cabeza, «no recuerdo bien las cosas. ¿Tu papá me dijo algo sobre dinero antes de morirse? No te preocupes por eso ahora». «Mamá», dijo Miguel rápidamente, «yo me voy a encargar de todo». «Pero es que no entiendo nada», insistí. «¿Dónde están los papeles? ¿Cuánto dinero tenemos? Todo está tan confuso en mi mente». Sofía se acercó y se sentó a mi lado. «Doña Carmen, ¿sabe qué día es hoy?» Era una pregunta de evaluación mental. Estaban documentando mi supuesta confusión. ¿Es martes?», dije, fingiendo incertidumbre. Sabía perfectamente que era viernes. «No, mamá, es viernes. Acabamos de venir del funeral de papá», dijo Miguel con voz preocupada, pero yo podía ver la satisfacción en sus ojos. «¿Funeral?», dije, fingiendo mayor confusión. «¿Roberto está muerto?». La actuación era tan buena que casi me convenzo a mí misma. Sofía inmediatamente sacó su teléfono. «Miguel, creo que deberíamos llamar al doctor Morales ahora», dijo. «Esto no es normal». «Tienes razón», respondió Miguel. «Mamá claramente está teniendo algún tipo de crisis mental». Activé discretamente la grabadora de mi teléfono y lo dejé en el sofá entre los cojines. «¿Doctor Morales?», dijo Sofía cuando la llamada conectó. «Habla Sofía Hernández, la nuera de Carmen Vázquez. Necesitamos que venga urgentemente. Mi suegra está teniendo un episodio psicótico después del funeral de su esposo». Pausa. «Sí, doctor, exactamente como hablamos ayer. Está completamente desorientada, no sabe qué día es, no recuerda que su marido murió. Creemos que necesita internación inmediata». Ayer. Habían planeado esto desde ayer, tal vez desde antes. ¿En una hora? Perfecto. Sí, tendremos todos los documentos listos para su firma. Cuando colgó, Miguel la miró con aprobación. ¿Ya tiene los papeles de incapacidad preparados? Por supuesto, dijo Sofía. Los mandé a hacer esta mañana. Solo necesita la firma del doctor y ya podemos proceder con la internación. ¿Y las cuentas bancarias? En cuanto tengamos la tutela legal, podemos transferir todo. Ya hablé con el banco. Tienen todo preparado para que firmemos como sus representantes legales. Todo preparado. Habían convertido mi vida en un negocio eficiente. ¿Y si ella mejora después de unos días?, preguntó Miguel. Sofía se rió. «Miguel, querido, la gente que entra a San José de la Montaña no mejora, especialmente cuando los doctores saben que los familiares necesitan que el paciente permanezca estable, drogada y controlada para siempre». «Tienes razón», dijo Miguel. «Y además, con todo el dinero que va a haber disponible, podremos asegurar que reciba el mejor cuidado posible». El mejor cuidado. Mientras ellos gastaban mi herencia en su casa nueva y su vida de lujo, fingí otro episodio de confusión, gimiendo y agarrándome la cabeza. «¿Dónde estoy? ¿Por qué me duele tanto la cabeza?» «Ya viene el doctor, mamá», dijo Miguel con falsa compasión. «Él te va a ayudar». «Doña Carmen», dijo Sofía suavemente. «¿Sabe cómo me llamo?» ¿Eres la enfermera?», dije fingiendo que no la reconocía. «No, soy Sofía, su nuera. Estoy casada con Miguel, su hijo». «¿Tengo un hijo?», pregunté con ojos perdidos. Miguel y Sofía se miraron con una satisfacción que me revolvió el estómago. Para ellos, cada signo de mi supuesta demencia era una victoria más cerca de su objetivo. El timbre sonó exactamente una hora después. «Debe ser el doctor Morales», dijo Sofía, levantándose rápidamente. Pero cuando abrió la puerta, en lugar del doctor corrupto que esperaban, se encontró cara a cara con el detective Ramón Guerrero y 2 oficiales de policía. «Buenas tardes», dijo Guerrero mostrando su placa.
Venimos a investigar una denuncia de abuso de ancianos y fraude. La cara de Sofía se puso blanca como papel, y yo, desde el sofá, sonreí por primera vez en todo el día. ¿Abuso de ancianos?, tartamudeó Sofía, bloqueando la entrada. Debe haber algún error, oficial. Aquí no está pasando nada malo. Miguel se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Detective Ramón Guerrero, dijo el hombre mostrando su identificación. Y estos son los oficiales Martínez y López. Recibimos una denuncia muy específica sobre un plan para drogar y declarar incompetente a la señora Carmen Vázquez con el propósito de robar su herencia. Vi cómo toda la sangre se drenaba de la cara de Miguel. Sofía, por su parte, trató de recuperar la compostura. «Eso es ridículo», dijo con voz aguda. «Mi suegra está teniendo problemas mentales después del funeral de su esposo. Estamos tratando de conseguirle ayuda médica». «¿Ah, sí?», dijo Guerrero, entrando a la casa a pesar de las protestas de Sofía. «¿Y esa ayuda médica incluye drogarla sin su conocimiento?» «Nosotros no la hemos drogado», gritó Miguel. «Están locos. Entonces no tendrán problema en que la señora Carmen se haga un análisis de sangre inmediatamente», dijo el oficial Martínez, «para demostrar que no tiene sustancias controladas en su sistema». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel y Sofía se miraron como animales atrapados. Fue entonces cuando decidí que era hora de dejar de actuar. «Buenos días, detective Guerrero», dije con voz clara y firme, levantándome del sofá sin el menor rastro de confusión. «Gracias por venir tan rápido». Si Miguel y Sofía hubieran estado pálidos antes, ahora parecían cadáveres. Me miraron con horror absoluto mientras yo recuperaba completamente mi compostura. «¿Cómo?», susurró Sofía. «Pero si estabas...» «¿Estaba qué? ¿Estaba drogada?», dije con una sonrisa fría. «Oh, sí, estuve drogada, con lo que tú me echaste en el agua en el funeral, y después con lo que me quisiste dar en el té. Pero resulta que tengo una constitución más fuerte de lo que calculaste, querida nuera». Miguel se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. «Mamá, tú no entiendes». «Entiendo perfectamente», lo interrumpí. «Entiendo que me drogaron en el funeral de mi marido. Entiendo que planearon declararme loca para robarme el dinero que Roberto trabajó toda su vida para asegurarme. Entiendo que ya tenían preparados los papeles de internación y que habían hablado con el banco para transferir mis cuentas». «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó Sofía con voz estrangulada. Saqué mi teléfono y detuve la grabación que había estado corriendo durante toda su conversación. Porque lo grabé todo, cada palabra, cada detalle de su pequeño plan. El detective Guerrero sonrió con aprobación. «Señora Carmen, ¿podría reproducir esa grabación para nosotros?». Puse el audio desde el principio. Las voces de Miguel y Sofía llenaron la sala, confesando cada detalle de su conspiración. Las drogas, el doctor corrupto, los planes de internación, incluso sus comentarios sobre gastar mi dinero en una casa nueva. Cuando terminó la grabación, Miguel se desplomó en una silla. «Mamá, yo... nosotros... ¿Ustedes qué?», dije con una voz que no reconocía como mía. ¿No era su intención drogarme? ¿No era su intención robarme? ¿No era su intención encerrarme en un psiquiátrico para que no los molestara mientras gastaban la herencia de Roberto? «Tú no necesitas todo ese dinero», explotó Sofía de repente, mostrando su verdadera cara. «Eres una vieja. Ya viviste tu vida. Ese dinero nos pertenece a nosotros». «Interesante perspectiva», dijo el detective Guerrero, sacando las esposas. «Sofía Hernández queda arrestada por conspiración para cometer fraude, abuso de ancianos y administración de sustancias controladas sin consentimiento». «¡Esperen!», gritó Miguel, levantándose desesperadamente. «Yo no quería hacer esto. Fue idea de ella. Sofía me convenció». «Miguel Vázquez», continuó el oficial López, «usted también queda arrestado por los mismos cargos». Mientras les leían sus derechos, Miguel me miró con ojos suplicantes. «Mamá, por favor, soy tu hijo. No puedes hacer esto». «Tienes razón», dije tranquilamente. «Eres mi hijo, el niño que crié, al que le di todo, por el que trabajé y sacrifiqué. El niño que me prometió que siempre me cuidaría». Hice una pausa. «Pero el hombre que me drogó en el funeral de su padre, que planeó robarme y encerrarme en un psiquiátrico, ese hombre no es mi hijo». «Estamos llenos de deudas», gritó Sofía mientras la esposaban.
Gente peligrosa nos está buscando. Necesitábamos ese dinero. Entonces tal vez debieron trabajar por él, dije fríamente, como hizo Roberto, como he hecho yo toda mi vida. Cuando se los llevaron, la casa quedó en silencio. El detective Guerrero se quedó un momento más conmigo. Señora Carmen, ¿está bien? Sé que esto debe ser muy difícil. ¿Sabe qué es lo más difícil, detective? Le dije, mirando hacia la puerta por donde habían sacado a mi hijo esposado. No es que hayan tratado de robarme. Es que lo planearon durante el funeral de Roberto. Mientras yo lloraba al hombre que amé durante 30 años, ellos estaban calculando cómo destruirme. Su marido la protegió incluso después de muerto, dijo Guerrero suavemente. Todo lo que me pidió que investigara, todo lo que preparó para usted. Él sabía que esto podía pasar. Roberto siempre supo cuidarme, dije, sintiendo lágrimas en los ojos por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, incluso cuando ya no estaba aquí. Después de que se fueron todos, me quedé sola en la casa que Roberto y yo habíamos llenado de amor durante 15 años. Pero ya no se sentía como hogar. Se sentía como un escenario donde había tenido que actuar para salvar mi vida. Subí a nuestro dormitorio y saqué la maleta que Roberto había usado para su último viaje al hospital. Era hora de hacer mi propio viaje, uno hacia una vida que fuera verdaderamente mía. Mientras empacaba, encontré una última carta de Roberto que no había visto antes, escondida debajo de las camisas en su cajón. Carmen, decía, si estás empacando esta maleta, significa que ganaste. Significa que demostraste que eres exactamente la mujer fuerte e inteligente de la que me enamoré hace 30 años. Ahora ve y vive la vida que te mereces. Ve y sé feliz. Te amo para siempre. Por primera vez en días, sonreí de verdad. Era hora de comenzar mi nueva vida. 2 semanas después del arresto de Miguel y Sofía, me mudé a un apartamento en el centro de la ciudad, un lugar luminoso en el 10º piso con vista al Parque Central, donde podía ver niños jugar y parejas caminar tomadas de la mano. Era como observar la vida que había perdido, pero también la vida que aún podía tener. El detective Guerrero me visitó el primer martes en mi nuevo hogar. Señora Carmen, tengo noticias, dijo, sentándose en mi sofá nuevo. Miguel y Sofía aceptaron declararse culpables a cambio de una sentencia reducida. 3 años de prisión para él, 2 para ella. ¿Solo eso?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. ¿Después de planear destruir mi vida? Hay más, continuó Guerrero. Como parte del acuerdo, tienen que pagar restitución completa por todos los gastos legales y médicos que usted tuvo por su culpa. Pero, señora Carmen, hay algo que debe saber. Su tono me puso alerta. ¿Qué cosa? Las deudas de Miguel y Sofía son peores de lo que pensábamos. Deben dinero a prestamistas ilegales, gente muy peligrosa que no se conforma con disculpas o pagos a plazos. Sentí un escalofrío. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Estos hombres han estado preguntando por usted. Creen que como madre de Miguel, usted debe ser responsable de sus deudas. Claro, porque aparentemente ser madre significaba ser responsable de todos los errores de tu hijo adulto por el resto de tu vida. ¿Cuánto deben?, pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. 80,000 pesos, con intereses. Ya van por 120,000. Me quedé sin aire. Era una fortuna para gente trabajadora, pero para estos criminales era solo un número que había que cobrar sin importar a quién destruyeran en el proceso. Detective, yo no tengo nada que ver con las deudas de Miguel. Lo sé, señora Carmen, pero esta gente no piensa igual. Para ellos, la familia es responsable. Y ahora que Miguel está en prisión, usted es el único recurso disponible. ¿Me está diciendo que estoy en peligro? Le estoy diciendo que debe ser muy cuidadosa. No salga sola de noche, varíe sus rutinas, y si ve algo sospechoso, llámeme inmediatamente. Después de que se fue Guerrero, me quedé en mi apartamento nuevo, viendo cómo la luz del atardecer se desvanecía sobre el parque. Había pensado que arrestar a Miguel y Sofía había cerrado este capítulo horrible de mi vida, pero aparentemente los hijos pueden seguir arruinándote la existencia, incluso desde la cárcel. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a un hombre que no reconocí, alto, con una cicatriz en la mejilla izquierda, vestido con un traje que había visto mejores días. «¿Señora Vázquez?», dijo cuando abrí la puerta con la cadena puesta. «Depende de quién pregunte».
Me llamo Fernando Ruiz. Necesito hablar con usted sobre su hijo Miguel. Mi hijo está en prisión. No tengo nada que discutir sobre él. Ah, pero sí tiene, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Porque Miguel nos debe dinero, mucho dinero. Y ese dinero no se va a pagar solo. Las deudas de Miguel no son mi responsabilidad, dije, manteniendo la voz firme aunque el corazón me latía como tambor. Eso es donde se equivoca, señora. En nuestro negocio, la familia siempre es responsable. Es una tradición que respetamos mucho. Su tradición no es mi problema. Y si no se va de mi puerta, voy a llamar a la policía. Llámelos, dijo tranquilamente. Pero entienda que nosotros sabemos dónde vive. Sabemos a qué hora sale a hacer mercado. Sabemos que le gusta caminar por el parque los domingos por la mañana. El miedo me atravesó como un cuchillo helado. Me habían estado vigilando. Tiene una semana para conseguir el dinero que su hijo nos debe, continuó Fernando. 120,000 pesos no es negociable. No tengo esa cantidad de dinero, mentí. Señora, sabemos exactamente cuánto dinero tiene usted. Miguel nos contó todo sobre la herencia de su marido antes de que las cosas se complicaran para él en prisión. Antes de que las cosas se complicaran. Estaban amenazando a Miguel también. Una semana, repitió Fernando. O tendré que usar métodos menos amigables para cobrar lo que se nos debe. Cerré la puerta y puse todos los cerrojos. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Guerrero. «Detective, acaban de amenazarme en mi propia casa. Ya voy para allá. No salga de su apartamento». Guerrero llegó en 20 minutos con 2 patrullas. Después de revisar el edificio y hablar con el portero, se sentó conmigo en la sala. «Señora Carmen, estos hombres no están jugando. Fernando Ruiz tiene antecedentes por extorsión y lesiones graves. Si dice que tiene una semana, es en serio. Pero yo no tengo la culpa de que Miguel se haya metido con criminales. No, no la tiene. Pero desafortunadamente, estos hombres no entienden de justicia moral. Solo entienden de dinero». Me quedé en silencio, procesando la injusticia de la situación. Había pasado de ser víctima de mi propio hijo a ser víctima de sus acreedores. Parecía que no había fin a las consecuencias de haber criado a un hombre que creía que el mundo le debía todo. «Detective», dije finalmente, «¿qué pasaría si les doy el dinero? Probablemente la dejen en paz, pero señora Carmen, usted no debe sentirse obligada a pagar por los errores de su hijo». Tenía razón, no debía sentirme obligada, pero la alternativa era vivir con miedo, mirando por encima del hombro, sabiendo que estos hombres podían lastimarme en cualquier momento. Roberto había trabajado toda su vida para asegurar mi tranquilidad. Ahora tendría que usar parte de ese dinero para comprar mi seguridad de los problemas que nuestro propio hijo había creado. Una pregunta, detective. Si pago esta deuda, ¿tengo alguna forma legal de recuperar el dinero de Miguel cuando salga de prisión? Guerrero sonrió. Absolutamente. Podemos documentar todo como un préstamo forzado debido a amenazas criminales. Miguel tendría que pagarle de vuelta con intereses. Por primera vez en días, sonreí también. Miguel había arruinado mi tranquilidad, pero no había arruinado mi inteligencia. Si quería jugar con fuego, yo le iba a enseñar lo que era quemarse de verdad. Al día siguiente, fui al banco de Roberto con la determinación de una mujer que había descubierto que las injusticias de la vida se combaten con estrategia, no con lágrimas. El gerente, señor Moreno, me recibió con la misma reverencia que siempre había mostrado hacia Roberto. «Señora Vázquez, lamento mucho su pérdida». Don Roberto era un cliente ejemplar. «Gracias, señor Moreno. Vengo a hacer una transferencia importante y necesito que quede muy bien documentada». Le expliqué la situación sin entrar en detalles dramáticos. Solo los hechos. Mi hijo había contraído deudas con criminales. Me estaban extorsionando para pagarlas. Y yo necesitaba documentar legalmente que cualquier pago sería un préstamo forzado que Miguel tendría que devolver. Por supuesto, señora Carmen, prepararemos toda la documentación necesaria. ¿La cantidad? 120,000 pesos. Vi cómo calculaba mentalmente qué porcentaje de mi herencia total representaba esa cantidad. Era significativo, pero no devastador. ¿Y el destino del dinero? A la cuenta que le voy a dar. Pero quiero que conste en los documentos que este dinero se paga bajo coacción y amenazas, y que constituye un préstamo a Miguel Vázquez, que debe ser devuelto con intereses del 25% anual. Moreno levantó las cejas.
25% es bastante alto, señora. Señor Moreno, cuando alguien pone en peligro la vida de su propia madre por sus deudas de juego, creo que un 25% es más que generoso. Tiene razón. Preparemos los documentos. Mientras esperaba que Moreno organizara el papeleo, pensé en cómo había cambiado mi vida en solo 3 semanas. Hace un mes, era la viuda sumisa que lloraba en el funeral de su marido. Hoy era una mujer que negociaba con prestamistas criminales y calculaba intereses de usura contra su propio hijo. Roberto estaría orgulloso de mi transformación, aunque seguramente también estaría furioso de que Miguel nos hubiera puesto en esta situación. Los documentos están listos, dijo Moreno. Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí. Y señora Carmen, permítame decirle que don Roberto eligió bien al confiar en usted. Muchas mujeres en su situación habrían entrado en pánico. Muchas mujeres en mi situación no han tenido que lidiar con un hijo que las droga en el funeral del marido, respondí secamente. Moreno no supo qué responder a eso. Después del banco, fui directamente a la estación de policía donde me reuní con Guerrero y el fiscal a cargo del caso de Miguel. Señora Vázquez, dijo el fiscal, entiendo que va a pagar las deudas de su hijo bajo coacción. Correcto. Y quiero que conste oficialmente que este pago se hace para evitar daño físico hacia mi persona. Eso quedará registrado. También queremos que sepa que estamos investigando a Fernando Ruiz y su organización. Su cooperación en este caso nos puede ayudar a acusarlos por extorsión. ¿Eso significa que puedo usar un micrófono cuando les entregue el dinero? El fiscal y Guerrero intercambiaron miradas. ¿Estaría dispuesta a hacer eso?, preguntó Guerrero. Sería peligroso. Detective, en las últimas 3 semanas mi vida ha sido amenazada por mi propio hijo y por criminales que ni siquiera conozco. En este punto, el peligro parece ser mi estado natural. Si acepta usar el micrófono, dijo el fiscal, tendríamos que coordinar una operación completa. Agentes encubiertos, respaldo inmediato, toda la seguridad necesaria. ¿Y eso me garantiza que estos hombres no van a volver a molestarme? Si conseguimos grabar amenazas explícitas y la entrega del dinero bajo coacción, podemos arrestarlos por extorsión organizada. Estarían en prisión por mucho tiempo. Perfecto. No solo recuperaría mi tranquilidad, sino que ayudaría a meter a estos criminales en la cárcel, donde no podrían amenazar a más familias inocentes. Acepto, dije firmemente. Señora Carmen, dijo Guerrero, ¿está segura? Estos hombres pueden ser muy peligrosos si sospechan algo. Detective, he aprendido que la vida de una mujer de 52 años puede volverse muy peligrosa sin que ella haga nada para merecerlo. Al menos, así puedo hacer algo útil con mi peligro. Esa tarde, mientras los técnicos me explicaban cómo funcionaba el micrófono inalámbrico que llevaría escondido, pensé en todas las mujeres de mi generación que habían pasado la vida siendo víctimas silenciosas de las malas decisiones de otros. Mujeres que pagaban las deudas de maridos jugadores, que soportaban las infidelidades de hijos ingratos, que sonreían mientras las menospreciaban y las robaban. Mujeres que nunca decían basta porque les habían enseñado que su papel en la vida era absorber el daño que otros causaban. Bueno, yo había decidido que mi papel iba a ser diferente. El micrófono era pequeño, del tamaño de un botón, y se pegaba debajo de mi blusa. El receptor lo llevaría en mi bolsa, disfrazado como un teléfono viejo. Recuerde, señora Carmen, me instruyó el técnico, necesitamos que ellos digan explícitamente que la están amenazando por el dinero. Trate de que confiesen que han estado vigilándola y que la van a lastimar si no paga. ¿Y si se ponen violentos antes de confesar? Tendremos agentes a menos de 1 cuadra. Al menor signo de peligro físico entramos. ¿Cómo van a saber si estoy en peligro? Usted va a decir una frase código. Si dice, Roberto estaría decepcionado de mí, es la señal de que necesita ayuda inmediata. Roberto estaría decepcionado de mí. La ironía era perfecta. Roberto estaría orgulloso de que finalmente estuviera defendiéndome como una guerrera. ¿Cuándo hacemos esto?, pregunté. Mañana por la tarde. Fernando Ruiz la llamará para arreglar el encuentro. Usted sugiere el Parque Central, en la zona más abierta. Nosotros estaremos listos. Esa noche, en mi apartamento, preparé el dinero que entregaría a los extorsionistas. 120,000 pesos en billetes de alta denominación, ordenados cuidadosamente en un sobre manila. Mientras contaba los billetes, pensé en todas las horas que Roberto había trabajado para ganar cada peso. Horas en la fábrica, turnos extra,
vacaciones canceladas, todo para asegurar mi futuro. Y ahora ese futuro incluía pagar las consecuencias de haber criado a un hijo que creía que el mundo le debía todo. Pero también incluía algo que Roberto nunca pudo imaginar, que su Carmen tranquila y obediente se había convertido en una mujer capaz de tender trampas a criminales. Mañana, estos hombres descubrirían que habían elegido a la víctima equivocada, y Miguel, desde su celda en prisión, iba a descubrir que algunas deudas se cobran con intereses muy altos. Fernando Ruiz me llamó exactamente a las 2 de la tarde, como había predicho Guerrero. «Señora Vázquez, espero que tenga buenas noticias para mí. Tengo su dinero», dije, manteniendo la voz neutral. «Pero necesito garantías de que después de esto me van a dejar en paz». «Por supuesto, señora. Nosotros somos hombres de palabra. Una vez que se pague la deuda, no tendremos más negocios con usted. ¿Dónde nos vemos? Parque Central, junto a la fuente, a las 4 en punto. Venga sola. Ahí estaré». Después de colgar, revisé que el micrófono estuviera funcionando correctamente. Los técnicos me habían asegurado que la grabación sería perfecta. Pero yo estaba nerviosa. No porque temiera por mi seguridad física, sabía que los policías estaban cerca, sino porque había una parte de mí que no podía creer que realmente estuviera haciendo esto. Hace un mes era una viuda que no sabía ni cómo pagar las cuentas sin Roberto. Hoy era una informante de la policía a punto de tender una trampa a criminales profesionales. A las 3:30 salí de mi apartamento con el sobre de dinero en mi bolsa grande. El parque estaba lleno de familias disfrutando la tarde soleada. Niños corrían entre los árboles, parejas se besaban en las bancas, ancianos jugaban ajedrez bajo la sombra. Vida normal. Gente que no tenía que preocuparse por extorsionistas o hijos criminales. Me senté en la banca frente a la fuente exactamente a las 4. Fernando Ruiz llegó 5 minutos después, acompañado por otro hombre más joven y musculoso que claramente estaba ahí para intimidar. «Señora Vázquez», dijo Fernando sentándose a mi lado. «¿Trajo lo que acordamos?» «Aquí está», dije, manteniendo el sobre en mi regazo. «Pero primero quiero asegurarme de que entiendo los términos. Los términos son simples. Usted paga lo que su hijo nos debe y nosotros no la volvemos a molestar». «¿Y qué garantía tengo de eso?» Fernando se rió. «Señora, usted nos conoció porque su hijo no pagó sus deudas a tiempo. Nosotros cumplimos nuestra palabra. Si no la cumpliéramos, nadie confiaría en nosotros para hacer negocios. ¿Y si Miguel sale de prisión y se mete en más problemas? ¿Van a venir a buscarme otra vez? Si Miguel hace nuevas deudas con nosotros después de salir de prisión, esas serían deudas nuevas. Pero las deudas viejas quedan saldadas hoy». «Perfecto». Estaba estableciendo claramente que me estaban extorsionando por deudas que no eran mías. «Está bien», dije, sacando el sobre. «Pero antes de dárselo, quiero que me explique exactamente por qué yo tengo que pagar por algo que hizo Miguel». El hombre musculoso se acercó más, claramente molesto por mis preguntas. «Señora, usted está perdiendo tiempo», dijo con voz amenazante. «Denos el dinero y váyase». «Tranquilo, Raúl», le dijo Fernando. Después se dirigió a mí. «Mire, señora Vázquez, en nuestro negocio tenemos reglas. Cuando alguien no puede pagar, su familia se hace responsable. Es así de simple. Pero yo no pedí el dinero que ustedes le prestaron a Miguel. No importa. Usted es su madre. Usted lo crió. En parte es responsable de cómo resultó. Responsable de cómo resultó. Como si 20 años de darle amor, educación y valores a un niño pudieran controlar todas las decisiones estúpidas que tomaría como adulto. ¿Y si no hubiera tenido el dinero para pagarles?». Fernando sonrió de una manera que me heló la sangre. «Entonces, habríamos tenido que buscar otras formas de cobrar, métodos menos civilizados». «¿Cómo qué?». «Como accidentes, problemas de salud repentinos, incendios misteriosos en apartamentos, ese tipo de cosas». «Bingo. Amenaza explícita grabada. También», continuó Fernando, «sabemos que usted sale a caminar al parque todos los domingos a las 9 de la mañana. Sabemos que hace mercado los martes en el supermercado de la esquina. Sabemos que su apartamento en el 10º piso tiene muy buena vista, pero también una caída muy larga. ¿Me han estado vigilando?». «Por supuesto». «¿Cómo cree que encontramos su apartamento nuevo tan rápido?». «Llevamos semanas estudiando sus rutinas». «¿Semanas? ¿Desde antes de que me mudara?». «Desde que Miguel nos dijo que su mamá tenía dinero pero que era muy terca para dárselo a él voluntariamente».
Me quedé helada. ¿Miguel les dijo eso? Claro, Miguel nos contó todo sobre usted. Nos dijo que era una vieja rica que no quería ayudar a su propio hijo con sus problemas financieros. Por eso tuvimos que tomar medidas más persuasivas. Miguel no solo había contraído las deudas, les había dado mi información personal y les había dicho que yo tenía dinero. Él había sido quien me puso en esta situación desde el principio. Miguel les dio mi información, repetí, para asegurarme de que quedara grabado. Sí, señora, su dirección, sus rutinas, hasta cuánto dinero heredó cuando murió su marido. Miguel es muy detallado cuando se trata de conseguir dinero. Sentí una rabia tan profunda que casi me olvidé de dónde estaba. Mi propio hijo no solo me había drogado y tratado de robarme directamente, también me había vendido a criminales como un blanco fácil para extorsión. Bueno, señora, dijo Fernando, extendiendo la mano. Ya hablamos suficiente. El dinero. Le entregué el sobre, sintiendo una mezcla de asco y satisfacción. Asco porque estaba siendo forzada a pagar por los crímenes de Miguel. Satisfacción porque cada palabra de esta conversación estaba siendo grabada para enviar a estos hombres a prisión. Fernando contó el dinero rápidamente. Perfecto. 120,000 exactos. El negocio está cerrado, señora Vázquez. ¿Y ahora me van a dejar en paz? Absolutamente. Usted cumplió con su parte del trato. ¿Y si cambio de apartamento otra vez? No necesitará hacerlo. Como le dije, nosotros cumplimos nuestra palabra. Se levantaron para irse, pero yo sabía que tenía que mantenerlos hablando un poco más para que la grabación fuera completamente incriminatoria. Una última pregunta, dije. ¿Cuántas madres han tenido que pagarles las deudas de sus hijos? Fernando se rió. Usted sería la quinta este año. Las madres siempre pagan. Los padres a veces se hacen los duros. Pero las madres siempre encuentran el dinero para proteger a sus hijos, sin importar lo que hayan hecho. 5 madres este año. 5 mujeres como yo que habían sido extorsionadas por los errores de sus hijos adultos. Bueno, yo iba a ser la última. Gracias por su honestidad, dije. Mientras los veía alejarse, me quedé sentada en la banca otros 5 minutos, como me habían instruido. Necesitaba dar tiempo para que los oficiales encubiertos los siguieran y confirmaran sus identidades. A las 4:30 mi teléfono sonó. Señora Carmen, operación exitosa. Los tenemos identificados y la grabación es perfecta. Puede regresar a casa. Mientras caminaba de vuelta a mi apartamento, pensé en las 5 mujeres que Fernando había mencionado. 5 madres que habían pagado las deudas de hijos irresponsables porque no sabían que tenían otra opción. Yo había tenido la suerte de conocer al detective Guerrero y tener los recursos para luchar. Pero esta noche, cuando Fernando y Raúl fueran arrestados, estaría luchando no solo por mí, sino por todas esas madres que no tuvieron la oportunidad de defenderse. Roberto siempre decía que yo tenía buen corazón, pero estaba descubriendo que también tenía algo más peligroso, una sed de justicia que se había despertado después de décadas de dormitar. La llamada llegó a las 6 de la mañana del día siguiente. Señora Carmen, habla Guerrero. Fernando Ruiz y Raúl Mendoza fueron arrestados anoche. La grabación que conseguimos es perfecta. Van a ir a prisión por mucho tiempo. ¿Y eso significa que estoy segura? Completamente. Pero hay algo más que necesito contarle. Algo que descubrimos cuando arrestamos a Fernando. El tono de Guerrero me puso alerta. ¿Qué cosa? ¿Puede venir a la estación? Es mejor que hablemos en persona. 1 hora después, estaba sentada en la oficina de Guerrero, tomando café aguado de máquina y tratando de prepararme para cualquier nueva complicación que la vida quisiera lanzarme. Señora Carmen, comenzó Guerrero, cuando registramos la casa de Fernando, encontramos algo interesante. Puso una carpeta sobre su escritorio, registros detallados de todas sus operaciones de extorsión, y su nombre aparece ahí desde hace mucho tiempo. ¿Desde hace mucho tiempo? Pero si yo apenas conocí a estos hombres hace una semana. Eso es lo extraño. Según estos documentos, Fernando ha estado planeando extorsionarla desde hace más de 6 meses, desde antes de que Roberto muriera. Sentí un escalofrío recorrer mi espina. Eso no tiene sentido. ¿Cómo iban a saber de mi dinero antes de que Roberto muriera? Guerrero abrió la carpeta y me mostró una página llena de anotaciones en letra apretada. Mire esto. Aquí dice: Carmen Vázquez, 52 años, casada con Roberto Vázquez, empleado de Fábrica Hernández. Herencia estimada,
2.8 millones de pesos. Hijo, Miguel, con deudas de juego significativas. Plan, usar al hijo como entrada para acceso a la madre. Me quedé sin aire. ¿Están diciendo que Miguel estaba trabajando con ellos desde antes de que Roberto muriera? Es peor que eso. Señora Carmen, mire esta fecha. Señaló otra anotación. Esta entrada es de hace 8 meses. Dice: Miguel Vázquez acepta proporcionar información sobre finanzas familiares a cambio de extensión en plazo de pago. Plan de extorsión a desarrollar una vez que padre muera y herencia sea transferida. Las palabras se borraron frente a mis ojos. Miguel había estado planeando robarme desde antes de que Roberto muriera. Mientras yo cuidaba a mi marido moribundo, Miguel ya estaba haciendo tratos con criminales para saquear mi herencia. Hay más, continuó Guerrero. Aquí Fernando anota reuniones regulares con Miguel durante los últimos meses de vida de Roberto. Miguel le proporcionaba información detallada sobre las finanzas de su padre, las pólizas de seguro, incluso copias de documentos bancarios. Miguel tenía acceso a esos documentos porque Roberto le pidió que lo ayudara con algunos trámites cuando se puso muy enfermo, susurré. Yo pensé que era Dulce que quisiera ayudar a su papá. Miguel usó esa confianza para planear el robo perfecto. Y cuando el plan original de declararla incompetente falló, activó el plan B, la extorsión a través de sus deudas de juego. ¿Plan B? ¿Quiere decir que las deudas de juego también fueron parte del plan? Parcialmente. Miguel tenía deudas reales, pero las aumentó deliberadamente en los últimos meses, sabiendo que eventualmente podrían usarlas como excusa para extorsionarla. Me levanté de la silla tan bruscamente que casi la volteé. ¿Me está diciendo que todo fue planeado? La drogada en el funeral, el plan de internación, la extorsión, ¿todo? Según estos documentos, sí. Miguel tenía múltiples planes para acceder a su herencia. Si uno fallaba, activaría el siguiente. Salí de la oficina de Guerrero en un estado de shock que me llevó directamente a la prisión donde estaba recluido Miguel. Necesitaba verlo a los ojos cuando le preguntara sobre esto. Necesitaba escuchar de su propia boca que había estado planeando destruirme desde antes de que su padre muriera. La sala de visitas de la prisión olía a desinfectante y desesperación. Miguel apareció del otro lado del vidrio blindado, vestido con el uniforme naranja de los presos. Se veía más delgado, con ojeras profundas, pero cuando me vio sus ojos se iluminaron con algo que podría haber sido esperanza. «Mamá», dijo a través del teléfono que nos permitía hablar. «No esperaba que vinieras. Acabé de descubrir algo muy interesante, Miguel». Su expresión cambió inmediatamente. La esperanza se convirtió en cautela. «Descubrí que llevas meses planeando robarme, desde antes de que tu papá muriera». Miguel se quedó inmóvil. Por un momento pensé que iba a negarlo, pero después sus hombros se hundieron como si estuviera cansado de cargar con mentiras. «¿Cómo lo supiste?» Fernando Ruiz llevaba registros muy detallados. «¿Quieres explicarme cómo pudiste planear la destrucción de tu propia madre mientras ella cuidaba a tu padre moribundo?» Miguel se frotó la cara con las manos. «No era personal, mamá. Era solo necesario». ¿Necesario? Mis deudas eran muy grandes. Fernando me iba a matar si no pagaba. Y ustedes tenían tanto dinero solo ahí, sin usarlo. Papá ya se estaba muriendo. Tú no necesitabas todo ese dinero para vivir sola. Entonces decidiste que tenías derecho a robármelo. No iba a robártelo, iba a cuidarte. Te íbamos a dar una mesada, te íbamos a visitar en el hogar. Me ibas a drogar, declarar loca y encerrar en un psiquiátrico para que no interfiriera con tus planes de gastar la herencia de tu padre. Ese era solo uno de los planes. Si hubiera funcionado el plan original... ¿Cuál plan original? Miguel miró hacia otro lado. Íbamos a esperar a que te murieras naturalmente, pero Fernando necesitaba el dinero antes y dijo que teníamos que acelerar el proceso. ¿Acelerar el proceso? ¿Estaban planeando matarme? ¡No! Bueno, no exactamente. Solo hacer que pareciera que habías perdido la capacidad mental para manejar tu dinero. Lo miré a través del vidrio blindado. Este hombre de 28 años que había sido mi bebé, mi niño, mi orgullo, y no reconocía nada de lo que había puesto en él durante todos esos años de crianza. «Miguel», dije tranquilamente, «¿alguna vez me amaste? Aunque sea cuando eras pequeño». «Claro que sí, mamá. Todavía te amo». «No.
Si me amaras, no habrías podido planear esto. Si me amaras, no habrías podido mirarme a los ojos durante los últimos meses de vida de tu papá, sabiendo que ya habías decidido destruirme. Mamá, por favor, puedes perdonarme. Podemos empezar de nuevo cuando salga de aquí. ¿Empezar de nuevo? Me reí, pero no había humor en mi risa. Miguel, ya pagué tus deudas con Fernando. 120,000 pesos que ahora me debes con interés del 25% anual. ¿Qué? ¿Oíste bien? ¿Oíste? Documenté legalmente que ese dinero fue un préstamo forzado. Cuando salgas de prisión en 3 años, me debes más de 200,000 pesos. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Eres el hombre que drogó a su madre en el funeral de su padre. Eres el hombre que planeó robarme desde antes de que Roberto muriera. Eres muchas cosas, Miguel, pero ya no eres mi hijo. Me levanté para irme. Mamá, espera, no puedes abandonarme aquí. Te abandoné, Miguel, el día que decidiste abandonarme a mí. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Vas a morir sola, me gritó. Sin hijos, sin familia, sin nadie que te ame. Me detuve en la puerta y me volteé una última vez. Miguel, le dije, prefiero morir sola con dignidad que vivir rodeada de gente que me ve como una cuenta bancaria con piernas. Esas fueron las últimas palabras que intercambié con mi hijo. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento frente al mar en Puerto Vallarta, viendo el atardecer más hermoso que había visto en mi vida. Había vendido todo en la ciudad, la casa, el apartamento, hasta el auto, y me había mudado a este lugar donde nadie conocía mi historia, donde no era la mujer que había sido drogada por su hijo o extorsionada por criminales. Aquí era simplemente Carmen, la señora alegre del apartamento 405 que hacía los mejores tamales del edificio y que siempre tenía tiempo para escuchar a los vecinos. Mi teléfono sonó. Era Guerrero con las noticias finales del caso. Señora Carmen, Fernando Ruiz fue sentenciado a 8 años por extorsión organizada. Raúl Mendoza a 5 años. Y tengo noticias sobre Miguel. ¿Qué pasó con él? Tuvo algunos problemas en prisión. Al parecer, otros internos no ven con buenos ojos a hombres que abusan de sus madres. Pidió ser transferido a una prisión de menor seguridad. ¿Y se la dieron? No. Va a cumplir su sentencia completa en prisión estatal. 3 años que, francamente, le van a parecer muy largos. ¿Y Sofía? Salió hace 2 meses. Intentó contactarla varias veces, pero aparentemente se enteró de que usted se mudó y no dejó dirección de contacto. Creo que finalmente entendió el mensaje. Después de colgar, me quedé viendo las olas romper contra la playa. Una gaviota se posó en la baranda de mi terraza y me miró con curiosidad, como preguntándose qué hacía una mujer de 53 años sonriendo sola al atardecer. Le sonreí de vuelta. Estoy viviendo mi segunda oportunidad, le dije. Algo que no creí que fuera posible hasta hace pocos meses. La gaviota ladeó la cabeza como si entendiera. Después voló hacia el mar dorado. Roberto había tenido razón sobre tantas cosas. Había tenido razón en ahorrar dinero para protegerme. Había tenido razón en sospechar de Miguel y Sofía. Pero más importante, había tenido razón en algo que me dijo la última semana de su vida, cuando ya sabía que se estaba muriendo. Carmen, me había dicho, sosteniéndome la mano desde su cama de hospital, si algo me pasa, quiero que recuerdes que tu vida no termina conmigo. Tienes mucho por vivir todavía. Prométeme que vas a ser feliz. En ese momento, llorando y aterrada de quedarme sola, no podía imaginar cómo iba a ser posible ser feliz sin él. Ahora, viendo el Pacífico extenderse infinito frente a mí, entendía lo que había querido decir. Mi vida con Roberto había sido hermosa, pero mi vida después de Roberto podía ser igualmente hermosa, solo que diferente. En estos 6 meses había aprendido a manejar mis propias finanzas. Había tomado clases de fotografía, había hecho amigos nuevos, había viajado a lugares que Roberto y yo siempre dijimos que visitaríamos algún día, pero que nunca visitamos. También había aprendido algo que nunca esperé, que algunas pérdidas, por dolorosas que sean, pueden convertirse en liberación. Perder a Roberto me había enseñado que podía sobrevivir al dolor más grande imaginable. Perder a Miguel me había enseñado que podía sobrevivir a la traición más profunda posible. Y sobrevivir a ambas me había enseñado que era mucho más fuerte de lo que jamás había creído. Mi teléfono sonó otra vez.
Esta vez era un número que no reconocía. ¿Carmen? La voz era de una mujer joven, nerviosa. ¿Sí? ¿Quién habla? Me llamo Ana Morales. Era la novia de Miguel antes de que conociera a Sofía. Interesante. ¿En qué puedo ayudarla, Ana? Señora Carmen, sé que no tengo derecho a llamarla después de todo lo que pasó, pero necesito hablar con usted sobre algo importante. Escucho. Miguel me contactó desde la prisión. Me pidió que la encontrara y le diera un mensaje. No estoy interesada en mensajes de Miguel. Por favor, señora Carmen, solo escúcheme 2 minutos. Es sobre algo que él nunca le dijo. Algo sobre su papá. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosa sobre Roberto? Miguel dice que don Roberto sabía sobre sus deudas de juego desde hace mucho tiempo, y que don Roberto cambió su testamento para protegerla específicamente de Miguel. Eso ya lo sé. Roberto dejó la mayoría del dinero en cuentas a mi nombre. No, señora Carmen, es más que eso. Miguel dice que don Roberto sabía que él tenía intenciones de acceder a su herencia de cualquier forma posible. Sabía sobre Fernando, sabía que Miguel estaba desesperado, sabía que haría algo drástico, pero Roberto no sabía los detalles específicos de cómo o cuándo Miguel actuaría. ¿Qué quieres decir? Señora Carmen, ¿usted sabía que don Roberto había contratado un detective para seguir a Miguel durante sus últimos meses de vida? Sí, Ramón Guerrero me lo dijo. Pero, ¿sabía que don Roberto también había contratado a un abogado especialista en derecho penal para documentar las actividades sospechosas de Miguel? No, eso no lo sabía. Miguel dice que su papá sabía que algo malo iba a pasar, pero no sabía exactamente qué ni cuándo. Por eso preparó todas esas protecciones para usted. Las cuentas bancarias, el detective, los documentos legales. Roberto intuía las intenciones de Miguel, pero no pudo imaginar que llegaría tan lejos como drogada en el funeral de su propio padre. Me quedé en silencio, procesando esta información. Ana, ¿qué exactamente quiere Miguel que yo sepa? Que su papá lo amaba, pero que sabía que usted era más importante, y que Roberto preparó todas las protecciones posibles para asegurar que sin importar qué hiciera Miguel, usted estaría protegida. Roberto no orquestó los eventos específicos, pero sí se aseguró de que usted tuviera todas las herramientas para defenderse cuando fuera necesario. Roberto, incluso después de muerto, seguía protegiéndome. ¿Por qué Miguel quiere que yo sepa esto? Porque dice que finalmente entiende que perdió al único padre que lo amó de verdad, y que perdió a la única madre que lo habría perdonado todo, y que entiende que fue su propia avaricia la que destruyó su familia. ¿Y qué espera que yo haga con esta información? Nada, señora Carmen. Solo que sepa que su marido la amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo para protegerla. Y que Miguel finalmente entiende la magnitud de lo que perdió. Después de colgar, me quedé en la terraza hasta que las estrellas aparecieron sobre el océano. Roberto había sabido. Había sabido desde el principio qué tipo de hombre era nuestro hijo. Y había elegido protegerme en lugar de protegerlo a él. Era la última prueba de amor de un hombre que había dedicado su vida a cuidarme. Y también era la confirmación final de que había tomado la decisión correcta al cortar toda relación con Miguel. Si Roberto, que lo había amado como solo un padre puede amar, había estado dispuesto a sacrificarlo para protegerme, entonces yo no tenía que sentirme culpable por hacer lo mismo. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Roberto, dormí completamente en paz. Al día siguiente, abrí la laptop que había comprado para mi nueva vida y comencé a escribir mi historia. No para castigar a Miguel o para buscar venganza, sino para que otras mujeres supieran que nunca es demasiado tarde para defenderse, para que supieran que la edad no las convierte en víctimas automáticas, que el amor de madre tiene límites cuando se convierte en abuso, y que la dignidad vale más que la paz falsa. Terminé la historia con estas palabras. Mi nombre es Carmen Esperanza Vázquez. Tengo 53 años y vivo frente al mar más hermoso del mundo. Soy viuda, no tengo hijos y soy completamente feliz, porque aprendí que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu corazón, y que nunca es demasiado tarde para empezar la vida que realmente mereces vivir. El título del documento era simple: ¿Cómo mi hijo me enseñó que el amor sin límites es en realidad abuso? Lo publiqué en un blog para mujeres mayores, donde se volvió viral inmediatamente.
Cientos de mujeres comentaron con sus propias historias de abuso familiar, de hijos adultos que las veían como cuentas bancarias, de nietos que las manipulaban para conseguir dinero. Pero también comentaron con historias de liberación, de segundas oportunidades, de vida después del abuso, y todas terminaban de la misma manera. Gracias, Carmen, por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para elegir nuestra propia dignidad. 6 meses después de escribir esa historia, sigo viviendo frente al mar, sigo haciendo nuevos amigos, sigo descubriendo quién soy cuando no estoy definida por las necesidades de otros. Y cada atardecer, cuando las gaviotas vuelan de vuelta a casa, les agradezco en silencio a Roberto por amarme lo suficiente para asegurar que pudiera tener esta segunda oportunidad. Y a Miguel, extrañamente, también le agradezco, porque sin su traición nunca habría descubierto lo fuerte que realmente era.